¿Cuál era la ubicación geográfica principal del Imperio Romano? Italia fue el corazón del Imperio Romano, con Roma como su capital y centro de poder político, cultural y económico. ¿Cuál era la estructura social dominante en el Imperio Romano? Monarquía. Aunque Roma comenzó como una república, se transformó en una monarquía bajo el control de emperadores desde Augusto en adelante. ¿Qué innovación romana revolucionó el transporte y el comercio en todo el imperio? La construcción de carreteras, las vías romanas, como la Vía Apia, eran fundamentales para la movilidad militar y comercial, permitiendo una rápida comunicación a lo largo del imperio. ¿Qué periodo de paz y estabilidad marcó el apogeo del Imperio Romano, conocido por un florecimiento cultural y económico? La Pax Romana, que duró aproximadamente 200 años, fue un periodo de relativa paz y prosperidad, iniciado con el emperador Augusto. ¿Qué sistema de correos y comunicaciones eficiente estableció el Imperio Romano para facilitar el control administrativo? El Cursus Publicus, que era una red postal altamente organizada, utilizando estaciones de relevo y mensajeros para mantener el flujo de información y bienes. ¿Qué material de construcción usaban los romanos que revolucionó la arquitectura antigua? Hormigón. El hormigón romano, o opus caementicium, permitía la creación de estructuras duraderas y complejas, como el Panteón, con su famosa cúpula. ¿Qué sistema de calefacción desarrollaron los romanos que permitía calentar edificios desde el suelo? Hipocausto. El hipocausto era un sistema de calefacción central que circulaba aire caliente bajo el suelo y a través de paredes huecas, proporcionando una calefacción uniforme y eficiente. ¿Qué ingeniería avanzada permitía a los romanos llevar agua a largas distancias hasta las ciudades? Acueductos. Los acueductos romanos, como el de Segovia, eran estructuras maestras que podían transportar agua a través de valles y terrenos irregulares utilizando una ligera pendiente constante. ¿Cómo se llamaba la clase social más baja en la estructura social romana? Esclavos. Los esclavos eran una parte significativa de la sociedad romana, realizando una gran variedad de trabajos desde labores domésticas hasta trabajos en minas y agricultura. ¿Qué grupo social dominaba la política y la economía en Roma? Patricios. Los patricios eran la clase aristocrática y terrateniente que controlaba el poder político y económico, ocupando los cargos más altos en el gobierno y el ejército. ¿Qué actividad era un componente central de la vida cultural romana? Espectáculos de gladiadores. Los combates de gladiadores eran eventos populares que entretenían a las masas y a menudo se llevaban a cabo en grandes anfiteatros como el Coliseo de Roma. ¿Qué forma de arte popular en Roma incluía la creación de mosaicos complejos? Mosaico. Los mosaicos romanos eran elaborados diseños hechos con pequeñas piezas de piedra, vidrio o cerámica, decorando villas, baños públicos y otros edificios importantes. ¿Qué idioma comúnmente hablaban los ciudadanos romanos? Latín. El latín era la lengua oficial del Imperio Romano y se utilizaba en la administración, la literatura y la comunicación diaria. ¿Qué deidad romana era considerada el rey de los dioses? Júpiter. Júpiter era el dios principal del panteón romano, asociado con el cielo y el trueno, y equivalente al Zeus griego. ¿Qué estructura social garantizaba la protección de los ciudadanos en Roma? El derecho romano. El derecho romano proporcionaba un sistema legal integral que influenció muchos sistemas jurídicos modernos. ¿Qué tipo de gobierno tenía Roma durante la mayor parte de su existencia? Imperio. Roma fue una república antes de convertirse en un imperio en el 27 a.C., cuando Augusto asumió el poder como el primer emperador. ¿Quién era la figura política más poderosa durante el Imperio Romano? El emperador.
El emperador tenía la autoridad suprema y controlaba el ejército, la política y la economía del imperio, consolidando su poder en todas las áreas del gobierno. ¿Cuál era la moneda principal utilizada en el comercio del Imperio Romano? Denario. El denario era una moneda de plata que se utilizaba ampliamente en las transacciones comerciales y salariales del imperio. ¿Qué periodo histórico siguió inmediatamente a la caída del Imperio Romano? La Edad Media. La Edad Media comenzó después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, marcando el inicio de un nuevo periodo histórico en Europa. ¿Qué sistema de alcantarillado avanzado desarrollaron los romanos? Cloacas. Las cloacas romanas, como la cloaca máxima, eran sistemas de drenaje que gestionaban las aguas residuales y las aguas pluviales, mejorando la higiene en las ciudades.